Bien, gracias, economista Jacqueline. Bueno, ha sido la presentación de la residente del proyecto de políticas públicas. Y a continuación, ya para dar inicio también ya está este ciclo, bueno, este curso de especialización, voy a dejar primero en uso de la palabra previamente al economista René y vamos a dar uso de la palabra a la economista Francis Madariaga. Ella también es parte de la Agencia Regional de Planeamiento y nos va a explicar un poco cuál es el tema metodológico de este curso, ¿no? Cuántos módulos, cuántos ponentes, cuántos días o qué puntajes, por ejemplo, va a tener cada asistencia, cada característica del curso. Todo ello lo va a detallar la economista Franci Madariaga. Por favor, le voy a dejar en la palabra en todo caso a ella. Adelante, economista. Buenas tardes con los señores funcionarios, servidores públicos y público inscrito a este curso de gestión de especialización en gestión pública e implementación del modelo de gestión del gobierno regional Cusco. Tal como ha señalado el economista Jacqueline, este curso está realizado dentro de uno de los componentes del proyecto de políticas públicas. Da inicio el día de hoy y culmina el día 5 de octubre. Nuestro curso tiene 7 módulos, está compuesto por 7 módulos y tiene una duración de 60 horas lectivas. A cada uno de ustedes, señores usuarios, se les va a remitir un correo con los usuarios y contraseñas de la plataforma. En todas las sesiones van a tener que ser registradas mediante la plataforma de ingreso. El día de mañana se les va a estar alcanzando a vuestros correos un manual con todas las indicaciones para poder ingresar a la plataforma. Sin embargo, mañana antes de iniciar la sesión, se les va a dar una guía para cómo van a poder ingresar a nuestra plataforma de capacitaciones del gobierno regional Cusco. Es necesario manifestarles que este curso ha tenido una acogida bastante grande, ha superado las expectativas que teníamos respecto al número de inscritos, por lo que nos hemos visto en la necesidad de generar el canal de transmisión de esta capacitación mediante YouTube. En el YouTube se les va a pasar un link para que ustedes registren su asistencia. Se va a pasar a inicio de la clase, a mediados de la clase y al finalizar la clase para que puedan registrar su asistencia. Como ustedes saben, el curso es completamente gratuito y se va a brindar un certificado a aquellas personas que cumplan con todos los requisitos que pide cada uno de los módulos para su cumplimiento. En el desarrollo de cada uno de los módulos, los docentes van a explicar la metodología con la cual van a trabajar. Sin embargo, es necesario mencionar que está considerado como requisitos para obtener la certificación la asistencia, un examen y un trabajo individual. La asistencia tiene un porcentaje del 50%, el examen tiene un 20% y el trabajo que se les va a asignar es de un 30%. Como se les había indicado anteriormente, cada docente en cada uno de los módulos va a indicarles la modalidad de presentación de trabajo que se les van a asignar. Y les van a indicar la fecha en la cual van a entregar el trabajo y la modalidad con cual la van a entregar. Por otra parte, dentro de la plataforma a la cual se les va a brindar un usuario, ustedes van a tener a disposición las diapositivas, van a tener un chat grupal, van a tener los exámenes y alguna información que los docentes van a ir brindando a lo largo de la capacitación. Agradecemos que cada una de vuestras inscripciones y su participación a nombre del gobierno regional. Muchas gracias. Buenas tardes a cada uno de los participantes en este curso de especialización, la cual a mí me llena de mucha satisfacción. Ya lo han indicado los que me han precedido. Esto responde a un tema de programación de un proyecto que tenemos de gestión de políticas públicas y vamos a ir nosotros facilitando a través de 7 módulos, un poco para compartir con ustedes, no solo desde la experiencia que tenemos en el tema de planeamiento, en el tema de presupuesto, en el tema territorial, sino también en lo que es gestión pública en general. A nosotros es un honor poder intercambiar. Hubiéramos querido de repente que esto sea de manera presencial, pero sabemos que el escenario
no se presta para eso. Sin embargo, este curso que estamos realizando ha generado bastante expectativa, de lo cual nos sentimos muy satisfechos. Tenemos preinscritos más de 800 participantes y por motivos de falla de origen de la tecnología que siempre a veces se presenta, ya la gente está entrando al curso y ahí se están encargando los equipos técnicos de facilitar el acceso a lo que es la comunicación. Solamente decirles que para nosotros nos llena de satisfacción que ustedes se hayan inscrito y poder participar de este curso. Dicho esto, entonces empezaremos a hablar de lo que corresponde al Sistema Nacional de Planeamiento. Entonces, algo que es importante y es mencionarlo cuando nosotros hablamos del tema de planeamiento, siempre vamos a asociar a este famoso libro, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Comúnmente nosotros lo conocemos abreviado como Alicia en el País de las Maravillas, que es una fantasía escrita todavía más o menos por el año 1865, y he querido rescatar del autor Lewis Carroll esta frase que para mí marcó un poco el cómo entender la planificación. Y es justamente en esa diapositiva donde decimos, Alicia le pregunta al gato, ¿quieres decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? Pregunta Alicia. Y el gato, le dice, depende de mucho de dónde quieres ir. Y, bueno, en realidad poco me preocupa a dónde ir, le dijo Alicia. Entonces, poco te importa el camino que tomes, replicó el gato. Y es efectivamente, para entender la planificación, tenemos nosotros que jugar un principio sin planear un horizonte, una meta, un fin, finalmente un sueño, no va a importar el camino que tomemos, porque al final no vamos a llegar en ningún lado. Y creo que es uno de los mensajes que quería iniciar con esta importante, digamos, exposición, porque el planeamiento no es la ciencia del azar, no es la lógica de a ver si me resulta, sino todo lo contrario, permite tener un objetivo claro, preciso, y lo más importante, más que soñar y desear algo, un objetivo, una meta, es cómo logro llegar a ese punto. Y es efectivamente que esto nos describe cómo debe ser la planificación. Entonces, esto es un poco el primer precepto que quería compartir con ustedes. Un segundo elemento que quiero yo con ustedes es contextualizar un poco de qué vamos a planificar. Efectivamente, la evolución de la población urbana mundial desde el año 1500 hasta aproximadamente hasta 1850 tenía un crecimiento moderado, leve. Sin embargo, ya en los últimos años, 1800, 900, el año 2000, y con una proyección a 2050, tenemos una explosión demográfica, lo que significa que la población mundial, más o menos de acuerdo a los informes, estaríamos llegando a los 6.500 millones. Entonces, y bajo este concepto debemos entender que la Tierra, como todo ecosistema limitado, tiene un límite de carga, es decir, un número máximo de individuos a los que se puede alimentar de forma estable. El impacto de la humanidad con una población, como decía, que bordea los más de 6.500 habitantes, nos pone un alto riesgo a futuro por esta explosión demográfica. Ya Robert Malthus, en su ensayo sobre el principio de la población, ya nos decía él que mientras la población crece en una proyección geométrica, la capacidad de aprovechar los recursos del planeta crece en realidad a un ritmo aritmético, mucho más lento, lo que significaría un agotamiento acelerado y un colapso o catástrofe sin precedentes.
Entonces, esta teoría de Malthus es pesimista, obviamente, pero no tuvo un elemento importante que ya David Ricardo, economista, más o menos en 1817, enunció su teoría en la que expone que la primera dificultad, evidentemente, es el crecimiento de la población. Por supuesto que sí. Pero él ponía otros elementos a este tema de explosión demográfica. Uno tenía que ver con la distribución de los recursos. O sea, en la medida que se tenga canales eficientes de distribución, pese al crecimiento de la población, no tendríamos mayores problemas. Y mucho más, nos indicaba que lo que pasa es que Malthus no consideró un elemento clave, que es la tecnología. Entonces, la tecnología hace que los alimentos a futuro no sean escasos. Entonces, importante análisis porque nos permite indicar que una buena planificación con temas de producción, el planeta no tendría que subir ningún estrago. Por tanto, no es lo que decía Malthus, ¿no? Que tenemos que tener terremotos, pandemias, guerras, para que un tercio de la población desaparezca y vivamos todos tranquilos. Entonces, esta diferencia entre Malthus y David Ricardo pasa por considerar el optimismo tecnológico. Este es un primer escenario y la planificación debe siempre mirar a las personas, al ser humano, a la población, porque esto es clave, porque nosotros planificamos poniendo a la persona como centro y fin de todo elemento de análisis. Un segundo tema que también es parte del contexto es el cambio climático. Entonces, ¿y qué nos dice acá? Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante varios compatibles. Las Naciones Unidas todavía en el año 1992. Entonces, el cambio climático tiene tres elementos que debemos considerar. Primero, el incremento del gases de efecto invernadero. El planeta se viene calentando por el dióxido de carbono que no sale del planeta en el estándar, en el promedio de hace muchos años. Dada el nivel de contaminación y la placa que se anda formando, entonces hay una concentración de ese calor y que genera procesos de deglaciación, procesos de eliminación del agua dulce y que a futuro pone en riesgo a la propia humanidad. Entonces, todo esto ha alterado la composición de la atmósfera global, ¿no? ¿Y esto qué es lo que repercute o como consecuencia? Cambios en el clima global. Entonces, voy a pedir por favor al equipo de planeamiento que si me podrían facilitar y darles la prueba de entrada que debíamos haber entregado al inicio, unos 2 minutos para que la mayoría pueda ya estar respondiendo, por favor, con el economista Francis. Entonces, nosotros seguimos. Entonces, en esta diapositiva tenemos que tener en cuenta que las actividades humanas, sobre todo humanas, que tienen que ver con el transporte, la industria, la deforestación, viene generando emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases modifican la composición de la atmósfera al incrementar su concentración en ella. Ahora, esta alteración de la composición de la atmósfera trae cambios en el clima global, que lo estamos viendo en la figura, como el primero de ellos es el incremento de la temperatura, cambios en la duración de las estaciones, cambios en la distribución de las precipitaciones, entre otros. Evidentemente, los cambios de clima son diferenciados en cada región, mientras que en el Polo Norte la temperatura es promedio, menos 30 grados, 45 grados, en la línea ecuatorial llegamos a 38, pero sin embargo, los máximos y mínimos de la temperatura se han espaciado. Por ejemplo, en el día el calor es mucho más fuerte, llegando a 35, 36, 38 grados de temperatura, y en la noche llegamos a 8, 9, 15, 20 grados. Evidentemente, cuando esto es ocasional, después de 1 año, 3 años, siempre se ha presentado en la historia de nuestra humanidad. Pero ¿cuál es el tema que llama la atención a los científicos a nivel mundial? Es que estos máximos y mínimos se han acortado en distancias. Vale decir
en un periodo de un año se presentan estos fenómenos, lo que normalmente se presentaban de 5, 7, 8, 10, 15 años. Pues ya no hablamos de una variación climática temporal, sino estamos hablando de un cambio climático. Esto ha despertado las alarmas a nivel mundial y ha habido también muchos eventos internacionales, las famosas COP, que se han llevado en diferentes países, que es, en la última ha sido la COP20 en París, no la última, sino yo diría que la más importante, porque ahí ha habido o se han tomado unos acuerdos importantísimos. Uno, el financiamiento de proyectos que tienen que ver directamente con temas de mitigación y adaptación al cambio climático. Segundo, se ha hecho vinculante a políticas, a decisiones de autoridades gubernamentales. Y lo otro que es importante es evitar en lo máximo la elevación de la temperatura en 1.5 grados centígrados. Porque si imaginemos nomás que el promedio se eleve 2 puntos hacia arriba, estaríamos hablando de catástrofes a nivel mundial. Entonces, nos enfrentamos en realidad a un cambio bastante complicado, que es el cambio climático. De igual forma, cuando hablamos de cambio climático, inmediatamente tenemos que asociarlo directamente con lo que es agua y, por supuesto, energía. El agua es necesaria para la producción de energía. Y en un mundo cada vez más digitalizado y con demandas energéticas crecientes, adaptar la producción energética hacia una reducción no solo de las emisiones de carbono, sino también de la dependencia de los recursos hídricos. Entonces, este es un elemento clave. De mismo modo, el ciclo del agua tendrá que adaptarse para reducir sus requerimientos, ¿ya? Y hay que descarbonizarse. Entonces, cuando decimos descarbonizar, nos estamos refiriendo básicamente a la reducción de las emisiones de carbono, sobre todo el dióxido de dióxido de la atmósfera. Entonces, creemos que esto es muy importante. Para finales del siglo, el mar incrementará su nivel en más del 95% de las zonas oceánicas, mientras que en las zonas costeras estaríamos llegando a un 70%. Entonces, ¿qué significa esto en realidad? Significa que muchas de las ciudades costeras a nivel global estarían en procesos de inundaciones. Se estarían siendo tapadas por el mar, porque más la reducción de la temperatura, más el proceso de glaciación, entonces eso significaría un riesgo inminente, sobre todo a las ciudades y países que están en el mar. Entonces eso es un tema que también hay que considerar. Otro factor importante también para una buena planificación es tomar el tema de las megatendencias. Ya CEPLAN ha hecho un análisis bastante exhaustivo sobre este punto, y lo que nos alcanza a nivel de cifras globales, ya más o menos que los avances tecnológicos siguen avanzando ya a un orden del 86%, los cambios demográficos 66%, los cambios en el poder económico global 53%, el tema de escasez de recurso hídrico por cambio climático 47%, imagínense. Y lo que es el proceso de urbanización acelerada, que hemos visto en la primera diapositiva, que tiene que ver en un 29%. Entonces, ¿qué nos dice? Al 2030, la población mundial de 0 a 15 años representará el 24%, mientras que la población mayor de 65 años, el 12%, incrementándose sobre todo el promedio a 33 años. ¿Qué significa lo que nosotros conocemos el cono demográfico? La población económicamente activa, que es la que va a engrosar y va a ser el mayor porcentaje, ya no de una pirámide, sino de algo ovalado, ya que en el medio, esta población es la que más se va a incrementar. ¿Y qué significa eso? Significa que los estados deberán apuntar sus políticas económicas básicamente a este sector, aprovechando la cantidad de mano de obra, ya calificada y por supuesto también no calificada. Entonces, las poblaciones tienen que mirar a ese objetivo, porque si nosotros dejamos al azar y seguimos con estas mismas políticas, habremos perdido la masa
laboral más importante que transforma la estructura económica de cada lugar, de cada territorio. Por eso es importante considerar también las megatendencias como elementos condicionantes, en el caso que no los podamos manejar, pero elementos que nos pueden permitir una mejor planificación. De igual forma, hacia el año 2030 se va a apreciar a nivel mundial que por cada 100 personas en edad de trabajar, entre 15 y 24 años, 4 personas se encontrarán en edades inactivas. 37 personas entre 0 a 14 años y 18 personas de 65 a más edad. Imagínense, esta es la nueva tendencia que tenemos que, bueno, es la tendencia que hay que considerar en este proceso de población. Otro tema que también nosotros en el tema demográfico es que se prevé que las 4 principales causas de muerte a nivel mundial en el 2030 serán la cardiopatía, isquémica, enfermedades cerebrovasculares, y básicamente por estrés, por tensiones socioeconómicas, sociales, mayor presión. Entonces, y esto básicamente, de acuerdo al reporte de ese plan, el total de muertes atribuibles, por ejemplo, en este caso al tabaco, que también es un elemento a considerar, donde aumentaría, el promedio siempre ha sido de 5.4 millones, y ellos están más o menos preveyendo de 8.3 millones. Entonces, ese es un tema que también hay que ir considerando en lo que son megatendencias. Dentro del bloque ambiental, por ejemplo, nos dice las cifras, que el 57% a 2030 de las especies de árboles de bosque amazónicos estarán en estado de amenaza en el 2050. Y lo otro, el nivel de, hacia el 2030 se estima que el Internet, para esto es importante, miren, hacia el año 2030 aproximadamente se estima que el Internet de las cosas permitirá interconectar más de 8.000 millones de personas con quizás 25.000 millones de dispositivos inteligentes activos. O sea, vale decir 3 veces más. Cada persona tendrá 3 elementos. Ya puede ser el celular, puede ser la computadora, puede ser otro tipo de aparato electrónico, de las cuales tendrán internet. Entonces, se va a triplicar. Entonces, y eso significa energía. Entonces, a eso tenemos que ir. Otro elemento es, en realidad, las tendencias sociales. Ya lo he manifestado en la primera diapositiva. Es el incremento de la población, el descenso también, mira, puede ser contradictorio, pero en algunas zonas hay un descenso de la fecundidad. Y el otro, dada la ciencia, la tecnología, el incremento de la esperanza de la vida al nacer. Entonces, eso ya lo he dicho, sería un cambio estructural de la conformación de la población en el mundo. También tenemos que ver, así como hay tendencias ambientales, tendencias sociales, hay también tendencias económicas. Y uno de ellos está asociado a la elevada informalidad y la precariedad del empleo. Entonces, y en esto hay varios temas. Uno de ellos tiene que ver con la persistencia de los jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Ya? Ese es uno que va a ir incrementándose. Otro, dada la tecnología igualmente marcada en todo, es la mejora de la calidad de la inversión. Menor participación de la industria en el valor agregado, el mayor desarrollo de cadenas de valor mucho más complejas, la mayor presencia de los países emergentes, y esto por etcétera, ¿no? De igual forma, tenemos a nivel de tendencias políticas, el incremento de los estados fallidos, vale decir, cada sociedad del nuevo país, no tenemos una receta de cómo se conduce un país, tenemos algunos variables y parámetros de gobernabilidad, económica, política, pero sin embargo, muchas veces en muchos países no hay un orden lógico, no hay una receta mágica, y con sus propias complejidades, a veces es difícil salir de los niveles de subdesarrollo o problemas de orden económico. No es tan fácil en realidad. Lo otro, algo que desgraciadamente es parte de las tendencias políticas, es la prevalencia de casos de corrupción. Ya la Contraloría hace poquito ha sacado todo un informe
sobre los miles de millones que se pierden anualmente por temas de corrupción, ¿no? Entonces, ese es un tema que desgraciadamente no es difícil sacarlo, porque pareciera que sea, como diríamos, que sea internalizado en la mente de las personas, y es un tema muy, ¿verdad? Muy complejo. Lo otro es el aumento de las organizaciones criminales, ¿no? Entonces ahí nos genera zozobra, problemas que no se resuelven en el tema de seguridad ciudadana. Todos los días los noticieros nos presentan un mundo cada vez más complejo, más difícil, donde uno sale de su casa y no sabe si retornará por problemas de delincuencia, de asaltos, balas perdidas, etcétera, etcétera. Y ya lo he ido mencionado, el tema de las tendencias de orden económico, social, ambiental. Frente a todas las tendencias, también es necesario ver que también asociado a ello vienen los grandes cambios. Uno es, básicamente, en este gráfico vemos la biotecnología, ¿ya? Que es el conjunto de técnicas, procesos, métodos que utilizan los organismos vivos, como las bacterias, hongos y virus, ¿ya? Como parte de un sistema biológico que se derivan de los mismos. Esto obviamente con la finalidad de generar y mejorar los bienes y procesos que sean de interés para el ser humano. Entonces la biotecnología es un elemento clave e importante, y yo diría que es parte también de que va a generar un nuevo orden en el tema ambiental, económico, social, sobre todo social en el tema de la salud. También tenemos lo que es la bioelectrónica, que también es un campo de la investigación científica que tiene que ver con la biología y la electrónica. Acá básicamente está enfocado en el tema de la medicina, que implica la estimulación electrónica de sistemas nerviosos como medio para curar enfermedades, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más se avecina ahora por un tema, digamos, de la ciencia, básicamente, de investigación. Y acá hay un concepto, yo diría, para muchos nuevo de repente, lo que es la nanotecnología, ¿no? Que es la ciencia de lo extremadamente pequeño. Y esto tiene un enorme potencial, obviamente, en materia de salud, desde una distribución más eficaz de los medicamentos, el propio diagnóstico de las enfermedades, y lo otro es la reconstrucción de tejidos, de órganos, a través de la nanotecnología. Entonces, alguna vez, en el Cusco del año 2007, no me acuerdo bien, se llevó lo que es Prospecta Perú, donde tuvimos la participación de muchos científicos que nos hablaban de diferentes temas de interés, y uno de ellos fue el tema de la nanotecnología. Y decía el señor Otto, si no me acuerdo, Otto Müller, decía algo interesante, ¿no? La nanotecnología, así como puede ser utilizada para el bien, pero también podría ser, cuando hay una mala práctica de la ética profesional, utilizado para el mal, a través de la implantación, de lo que son células cancerígenas que podrían ir deteriorando la salud de las personas. Cuando una persona no me cae o es un peligro, pues podemos ir llegando a ese punto. Entonces, lo que podemos ver también, los nuevos materiales que ya se vienen construyendo, que es también parte de una utilización muy extensiva de tecnología, fruto del desarrollo de la química, la física aplicada, de la ingeniería y de la ciencia de los materiales, y se ha diseñado para responder a las nuevas necesidades o a una aplicación tecnológica. Y también lo que son las energías alternativas, como la descarbonización, lo que les decía a ustedes, hay que evitar la mayor contaminación por emisión de dióxido de carbono, el monóxido de carbono. Lo otro, migrar a tecnologías más saludables, más limpias, la menos utilización de agua, por ejemplo, y eso implicaría también generar, por ejemplo, lo que son los parques eólicos, ¿no? Los fotovoltaicos, que son alternativas bastante interesantes, y que no generan depreciación de lo que es nuestra casa. Y también algo que ha aparecido, y todos hemos sido parte de eso, que es la famosa pandemia.
Las pandemias han estado presentes en la historia humana. Ya, ahorita se me ocurre, por ejemplo, la gripe española, que en un momento duró muchos años. En el caso de esta última pandemia, que es la del COVID-19, por la tecnología, obviamente se ha reducido a más o menos 2 años, pero imagínense, señores, señoritas, caballeros, que no hubiera habido tecnología. Esto hubiera sido muy, muy complejo y quién sabe Dios pudo haber llevado a mucha gente también. Entonces, es un tema que hay que estar pendiente y que no está lejos, muy lejos de que se vuelva a repetir. Ahora se está perdiendo la del mono, donde ayer me alarmé, escuché un reportaje del señor Huertas y él comentaba que el Perú es el tercer país más contagiado con el tema del mono, después de Estados Unidos. Entonces preocupa en realidad que todavía como país no tengamos una respuesta rápida a este fenómeno de las pandemias que te dejan en realidad sin capacidad de reacción. Obviamente sería muy injusto indicar que solo al Perú afectado. En realidad habría transparentado, se ha visto que muchos países en el mundo, del primer mundo, también han colapsado en sus sistemas de salud, porque nadie preveía una pandemia de este tipo. Entonces, ha sincerado en realidad la intervención del propio Estado. Entonces, la capacidad es de cómo salimos frente a este tema a través de decisiones de carácter urgente. Y acá tengo algo que quería compartir con ustedes. A mí me pareció bastante interesante. Nassim Taleb, de 2007, es un investigador científico, y él hablaba de la famosa metáfora del cisne negro, que él decía, el cisne negro obviamente es una metáfora de hechos o sucesos impredecibles que nadie había previsto y que producen un gran impacto. Entonces, obviamente, Nassim lo explica desde el tema económico y él plantea 3 elementos muy importantes para entender qué es un cisne negro. Primero, ser inesperado, improbable, que no haya evidencia que vaya a ocurrir y que el mercado no estaba protegido para ese tema. 1. 2, tener un gran impacto, y esto ha generado algunos ejemplos que pone, por ejemplo, fuertes caídas en la bolsa de valores, la capacidad de reacción de la economía se vulneró y ha generado unos crashes económicos. La más conocida fue lo que se predijo, y Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, ya lo había manifestado, que el tema hipotecario no se observó la cantidad de hipotecas y la capacidad de, digamos, de pago se vio vulnerada y generaron unos sistemas económicos que colapsaron, sobre todo el tema financiero, donde la Reserva Federal de Estados Unidos tuvo que hacer fuertes inyecciones de recursos económicos para evitar una caída, un medio de salvataje, ¿no? Y lo otro es ya ser predecible a posteriori, o sea, no deja el etcétera. Entonces, conversando con unos colegas, veíamos que el famoso cisne negro, evidentemente todos vemos pues cisne blanco, rara vez pues se te presenta un cisne negro. Sin embargo, claro que hay una gran controversia, una gran discusión, pero en realidad el cisne negro se le puede asociar, por ejemplo, al COVID, a la pandemia. Primero, fue improbable, nadie pensó la magnitud que iba a alcanzar, ¿no? Segundo, la cantidad de fallecidos que hubo, la esperanza, ¿no? Y ahora, con lo que hemos aprendido, se cumplen las 3 condiciones que Nassim planteaba para que sea un cisne negro: ser predecible a posteriori. Entonces ya pues hemos aprendido y tenemos que tener la capacidad inmediata de reacción. Y tiene que ver con un tema de resiliencia, vale decir, la capacidad de adaptarte y evitar que ese problema te siga perjudicando. Entonces, ese es un tema. Lo otro que también Michael Wicker, en Cumbre de los Davos de 2007, hablaba del famoso rinoceronte gris. ¿Ya? Entonces ponía un ejemplo muy interesante, es como a lo lejos vieras que un rinoceronte a unos 400 metros te viene para golpearte. Entonces tú tienes la oportunidad de escapar, de salir, o bueno, hacer algo que no perjudique tu vida. Sin embargo, esperas hasta los 10 metros
y cuando quieres reaccionar ya es muy tarde. Entonces, más o menos por ahí va el tema del cine de rinoceronte gris, los cuales los expertos lo llaman los peligros predecibles ante los que no actuamos. Entonces, para muchos, una nueva pandemia, por ejemplo, o más que eso, de repente puedo asociar cambio climático. El cambio climático es un rinoceronte gris. Miren lo que les digo, rinoceronte gris. ¿Por qué? Porque sabemos que nos va a golpear, sabemos que nos va a dejar en un momento donde no tengamos capacidad de adaptar a este tema. Y eso nos va a generar estragos a escala mundial. Incluso se ponen en riesgo las futuras generaciones. Si todo eso ya lo sabemos, entonces evitemos que sea un rinoceronte gris y no nos golpee y después nos quede desarmado. Entonces, acá los políticos deben tomar medidas para tal, los líderes, los alcaldes, gobernadores, presidentes, deben tomar en cuenta estas dos metáforas, que si bien es cierto, nos ayudan a entender más o menos cuál es el contexto, en el caso de rinoceronte gris, y qué es aquello que se podría presentar y que en nuestra lógica jamás aparecería, ¿no? Entonces hay que dejar una ventana. Y ahora que se viene formulando en el gobierno regional el plan de desarrollo, los chicos vienen trabajando no solo los escenarios contextuales, sino aquellos que se podrían presentar y que no tendríamos de repente la capacidad de reaccionar. Entonces, por eso es importante la planificación como elemento sustancial para minimizar el riesgo, para tener una visión de futuro clara y el cómo llegamos a él, ¿no? Entonces, hasta acá, queridos alumnos, que si me ayudan los chicos si hay preguntas vía YouTube, para poder ir atendiendo algunas consultas. Continuamos con el curso de especialización. Está con nosotros el economista René Bonet. Ya han tenido la prueba del examen. Por favor, vamos a regularizar todos estos temas en el transcurso de la semana, ni el día de la semana, mañana mismo, porque la plataforma ha tenido problemas técnicos por la capacidad, ¿no? Más casi 1000 inscripciones a este curso. Bien, continuamos con el curso. Le doy paso otra vez al economista René Bonet. Bien, muchas gracias, Darcy. Bien, continuamos. Entonces, miren, hasta acá, hasta este punto hemos hecho una descripción de lo importante de cómo considerar el contexto dentro de la planificación. Porque la planificación no solo es un compartimento por estanco mirándome a mí mismo, sino tengo que ver las fuerzas del externo y del interno que van a permitir finalmente minimizar los riesgos en un proceso de planificación. Y más adelante, los especialistas nos harán ir explicando y detallando el proceso de planificación en cada una de sus etapas. Bien, ahora lo que vamos a hacer ahora es, ¿qué pasa con el Perú en materia de planeamiento? Entonces, miren, lo que he hecho es una línea de tiempo, porque creo que nosotros debemos mirar también cómo ha ido evolucionando el tema de planificación a través de nuestra historia. Entonces, lo que hemos visto, primero, el año 1962, era un año también cargado políticamente. Hemos tenido ahí las elecciones generales, donde salió si no me equivoco, salió ganador el 62, Víctor Raúl de la Torre. Claro, salió el presidente del país. Sin embargo, por temas de supuestamente fraude electoral, no estuvo claro, fueron eliminadas las elecciones, estuvo ahí el tema del señor Godoy, después Ugarteche, y finalmente se llevó a un proceso electoral, ganando las elecciones el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Entonces, ese fue el contexto de la época, ¿no? Entonces, el 62 se crea el Instituto Nacional de Planificación mediante decreto ley 14.220. Esto exactamente ocurre el 19 de octubre de 1962. Se crea en el país por primera vez en toda su historia republicana el Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo Económico y Social del Perú,
con su organismo técnico, que era la central, el Instituto Nacional de Planificación. Ya, entonces, eso, por ejemplo, me indican, a ver, voy a verificar. Ahora, por favor, Darcy, ahora me das, por favor, pie. Es considerar los elementos externos que van a influir directamente o indirecta e indirectamente en el territorio. Y en un siguiente punto, lo que he querido mostrar a todos ustedes, el planeamiento en el Perú desde un punto de vista histórico. Ya les había mencionado, el año 62, de igual forma hubo un año bastante convulsionado por el tema electoral. El señor Víctor Raúl de la Torre salió elegido presidente. Sin embargo, se adujeron que hubiera fraude, hubo mal manejo del proceso electoral y finalmente fue eliminado. Simplemente se desconoció los resultados y se volvió a convocar elecciones. Y para ello, lo que se generó básicamente es que asuma el arquitecto Fernando Bermúdez Terry. Entonces, mediante decreto regional 14220, el 9 de octubre exactamente del año 62, se crea por primera vez en la historia republicana de nuestro país el Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo Económico y Social del Perú, y teniendo como su centro técnico el Instituto Nacional de Planificación. Pues este sistema que se creó este año fue concebido con el propósito de acelerar el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo peruano, mediante la ejecución de planes sistematizados de desarrollo económico y social. Entonces, sin embargo, pasaron hasta el año 1981 y mediante decreto legislativo 177, el 15 de junio del 81, se promulga la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planificación, estableciéndose cuál es la diferencia, por qué se tuvo que incorporar un nuevo sistema de planeamiento, básicamente porque cambió la estructura de la organización del Instituto Nacional de Planificación, se genera el Consejo Consultivo Nacional de Planificación, de igual forma las oficinas de planificación de los propios ministerios, organismos centrales, oficinas regionales, organismos públicos descentralizados y por primera vez el concepto de las municipalidades. Entonces acá podemos decir claramente que durante estos 30 primeros años de su existencia, el Instituto Nacional de Planificación orientó la inversión, ojo, escuchen esto, la inversión pública en aproximadamente 20.000 millones de dólares y cerca de 3.000 millones en cooperación técnica reembolsable, jugando de esta manera un papel protagónico en las políticas de descentralización, ordenamiento territorial y aspectos medioambientales y ecológicos, y en la formación de cientos de cuadros de profesionales y técnicos. Entonces, esto es un momento muy importante en la historia del país. Y llegamos al año 1992, estando en funciones el ingeniero Alberto Fujimori disuelve el Congreso, lo disolvió el Congreso, básicamente destruyendo la institucionalidad, los niveles del Instituto de Competitividad, y se genera una suerte de la creación de un superministerio, lo que ahora conocemos como la Presidencia de sus Ministros, es el Ministerio de la Presidencia, mediante ley 25.548, que sucedió el 11 de junio del 92, ¿ya? Pasando todo el personal técnico a disposición del Instituto Nacional de Administración Pública, ya en calidad de excedentes. Mira lo que pasó, todo el personal en este caso el INP, pasó a ser parte de la administración pública en calidad de excedentes. Pensando en funciones del INP, ahí serán asumidas todo. Miren, y acá viene el quiebre de nuestro país, porque todas las funciones que tenía el INP fueron pasadas al Ministerio de Economía y Finanzas, salvo las que concernientes a la preservación medioambiental y de los derechos naturales que serán ejercidas
por el Ministerio de Agricultura, y las relacionadas a la cooperación técnica internacional, que también pasó a ser parte de las competencias del Ministerio de la Presidencia, de acuerdo a lo establecido en el 5º año. Entonces, esto ha sido para muchos un retroceso en el tema de planificación, porque Economía y Finanzas asume y no era competente para ello, sin embargo, se le asigna esas funciones. Ya el año 2002, estando en funciones el economista Alejandro Toledo, convoca a un acuerdo nacional frente a la crisis desarrollada en los últimos años, frente al problema global que se generó en el país por un tema de desgobierno, ustedes los famosos 4 suyos, bueno, se generó una ingobernabilidad en el país. Entonces necesitábamos establecer que las principales fuerzas políticas de nuestro país se sumaran en un acuerdo, sentarse y establecer por primera vez, y esto hay que decirlo, la planificación, pese a que el año 62 se creó el Instituto de Planificación y todo lo demás. Sin embargo, para muchos estadistas, para muchos científicos sociales, se considera que el Acuerdo es el nacimiento real de la planificación en el Perú. Y es así que en su 5ª política de Estado se establece de necesidad la implementación del Sistema Nacional de Planificación con su órgano rector, el Centro del Planeamiento Nacional. Pasaron casi 6 años y recién, mediante decreto legislativo 1088, se da la ley del SINAPLAN y del CEPLAN, la creación del CEPLAN, y tuvieron que pasar otros tantos años para emisión de la primera directiva, el 2014, para la formulación de los planes. Ya estábamos empezando a tomar fuerza en la formulación de los planes, y el año 2007 sale otra nueva directiva, estableciendo también la forma de formular los planes de desarrollo. Bueno, yo creo que esa es una experiencia bastante interesante, pero todavía faltaba madurar en este proceso de planeamiento a nivel país. Ya a posteriori, el CEPLAN se ha convertido en una especie de generador de importantes documentos, y ahí tenemos lo que son guías a nivel de plan de desarrollo, guías para la formulación de indicadores, guías para el seguimiento concertado, para políticas públicas, y el último gran aporte del CEPLAN se da este año, el 28 de julio de 2022, con la aprobación del Plan Nacional del Perú al 2050. Entonces, este marco histórico nos lleva a unas conclusiones. El primero de ellos es que hemos tenido 16 años de planeamiento estratégico, asumiendo el MEF, como ya lo he indicado, buscando alinear los objetivos estratégicos del país a los problemas presupuestales. Sin embargo, esto también tuvo unas consecuencias no muy agradables, ¿no? Primero, una total desarticulación entre políticas, planes y presupuestos. Se implementaban diferentes metodologías para formular los planes estratégicos, y si tenías que formularlo era simplemente por un mero cumplimiento, De igual forma, estos planes no han contribuido al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, este marco siempre nosotros los planificadores debemos siempre revisar un poco la historia y cuáles han sido los hitos más importantes en la planificación en el país. Y creo que con esto nos ayuda a entender también cuáles van a ser los siguientes pasos, los siguientes hastíos para ir madurando en el proceso de planeamiento. Mientras que el CEPLAN no se la crea, que es el ente rector del desarrollo en el país, vamos a tener subordinado frente a lo que es el MEGAMEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Como lo había indicado, él ha cumplido un rol de planificación, pero de una mirada muy cortoplacista, porque sabemos que la planificación en el MEF básicamente es programación de inversiones. Bien, con todo esto, ahora lo que yo quiero manifestarles, resumiendo todo lo que hemos trabajando, es la articulación de la planificación en el Perú. Y ya le hemos visto las tendencias globales, básicamente en diferentes materias, en el tema ambiental, el tema poblacional, en el tema ambiental, etc. Pero también hay un marco supranacional que es necesario ir considerando dentro del proceso de planeamiento, dentro del proceso de lo que es la planificación en el país. Y tiene que ver primero con la Agenda 2030, donde se han
construido 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas. Y es recordar también que esta Agenda 2030 ha sido aprobada en septiembre del año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se ha establecido una visión transformadora a la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros que la han suscrito, y que se convierte en una guía de referencia para el trabajo de las diferentes instituciones de cada país durante los 15 años posteriores. Entonces, lo que decimos nosotros es que esta nueva hoja de ruta a nivel de objetivos presentada se convierte en un desafío, en una gran oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que esta incluye temas altamente prioritarios para la región, así como entre las principales podemos mencionar la erradicación, por ejemplo, de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, igual un crecimiento económico inclusivo, con trabajo decente para todos, con ciudades más sostenibles y mirando siempre el contexto del cambio climático. Esto es importante porque como país tenemos que mirar también, no somos un país tampoco aislado, sino estamos integrados dentro de una política de desarrollo global. Y ahí tenemos también otro marco supranacional que es la OCDE, que es el Programa País del Bienestar con 15 dimensiones, o un marco de inversión de 12 lineamientos. Y todos sabemos que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico es un organismo de cooperación internacional que actualmente lo componen 38 estados, cuyo objetivo principal es coordinar sus políticas económicas y sociales. Este tema de la OCDE ya viene funcionando desde el año 1961 y su sede central se encuentra en París. Ahora, también es conocido la OCDE, y hay que decirlo, como el Club de los Países Ricos. Ya a partir de 17 sus países miembros comprendieron que colectivamente aportan el 62.2% del PIB nominal global. Estamos hablando de 49.6 billones de dólares. ¿Ya? Y ¿por qué lo ponemos esto acá? Porque el Perú quiere ser parte de esta OCDE, quiere ser integrante de esta OCDE. Incluso ha generado informes voluntarios para ser parte de esto y a unos compromisos. Y ahí miren, en enero del 2021, la OCDE ha iniciado trámites para aceptar Argentina, Brasil, Perú, Croacia, Rumanía y Bulgaria para ser parte de la OCDE. Entonces, esto se convierte en un proceso bastante interesante para que Perú pueda ser parte de esta plataforma, de esta Organización Mundial de Cooperación para el tema de desarrollo económico. Ahora, al interno como país, tenemos que ver un nivel de articulación de políticas y planes de desarrollo en el marco de lo que hemos ido mencionando. Por ejemplo, tenemos lo que es el Foro del Acuerdo Nacional. Ya lo he manifestado, las principales fuerzas políticas, la academia, la sociedad civil, los gobiernos subnacionales, han participado de este gran proceso de definir una hoja de ruta país, donde en su primer momento establecieron 29 políticas de Estado. Al día de hoy, podemos ir mencionando que ya tenemos 35 políticas de Estado. Entonces, y este foro de participación en este acuerdo nacional es de carácter permanente, o sea, vale decir, sigue siendo vigente desde el año 2002. Su objetivo es la concertación del objetivo país y los compromisos que debemos asumir a nivel país en cada una de estas políticas. Y esto, ¿quién se ha convertido ahora el principal elemento motor de esto? El CEPLAN, el SINAPLAN. El CEPLAN como el órgano rector de este componente tan importante del alineamiento de políticas. Todo este foro ha construido dos elementos importantes. Primero, la visión país y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Obviamente, estos documentos tan importantes han sido aprobados por el Consejo de Ministros. Y a partir de acá, viene en escalada
digamos, generar los lineamientos y objetivos más importantes para que los diferentes gobiernos locales, regionales, a través del proceso de planificación y la generación de políticas, tengan que ir articulando. Entonces, tenemos en el nivel nacional lo que es, uno, a nivel global, políticas de Estado. ¿Ya? Uno. Dos, las políticas general de gobierno. Tenemos las políticas nacionales, la política regional, la política local provincial, la política local distrital y las políticas institucionales. En gran medida, como un orientador del planeamiento estratégico, estos se vienen alineando con que son los planes estratégicos sectoriales multianuales, los famosos PSEN, los planes estratégicos multisectoriales que convergen más ministerios, más sectores. Segundo, tenemos el Plan de Desarrollo Regional Concertado, vale decir, de las 25 regiones de nuestro país. Tenemos el Plan de Desarrollo Locales concertados de igual forma, el Plan de Desarrollo Concertado Distrital, Provincial, Regional, y tenemos los instrumentos de gestión también a nivel institucional que pasan por el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, lo que es el POI. Entonces, estos dos elementos es el mapa de la articulación de la planificación en el Perú. Vale decir, tenemos que estar alineados a un solo objetivo, entendiendo que somos un país unitario, obviamente respetando las diferencias territoriales, las diferencias conceptuales en algunos temas. Bien, y ahora pasamos a lo que es el órgano más importante en materia de planificación, que es el SINAPLAN. Y el SINAPLAN, pues, es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales que coordina y viabiliza el planeamiento nacional. Entonces, para entenderlo mejor, a veces cuando decimos SINAPLAN, lo vemos como algo abstracto y en realidad no es tanto así. Es como nos imaginamos el sistema planetario solar, ¿no es cierto? Cerramos los ojos y nos imaginamos al Sol con sus planetas que giran alrededor. Obviamente, ahí hay todo un sistema articulado, hay el sistema de la ley de gravedad, el tema de la ley de traslación, de rotación, etcétera, que hace que haya un equilibrio y que no haya un caos. Entonces, igual el SINAPLAN es todo el sistema planetario solar y el Sol viene a ser el CEPLAN, que es el ente rector, ¿ya? Y los planetas serían todos los órganos del gobierno nacional, los órganos de los poderes del Estado, igual de los gobiernos regionales, pero en materia de planeamiento. Entonces, esto es importante mencionarlo porque es, digamos, la entidad abstracta gigante que nos permite, digamos, ser parte de un equilibrio a nivel sistémico. Entonces, tenemos, como lo hemos mencionado, el CEPLAN, el órgano rector. Todos los órganos del gobierno nacional y con salvaguarda de su autonomía, respetando su autonomía, sus particularidades de los demás poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos y de los gobiernos regionales, son responsables en materia de competencias en un tema de planeamiento estratégico. Y ahí tenemos un elemento que es el Foro del Acuerdo Nacional, que es la instancia de concertación de la planificación estratégica nacional. Cuando su intervención es solicitada por el presidente del Consejo de Ministros o por las diferentes instituciones de ese plan, ellos son parte de esto. Entonces, como ya lo he ido mencionando, es así que el Foro del Acuerdo Nacional, en su primera propuesta, el año 2002, propuso 29 políticas de Estado. El día de hoy estamos hablando de 35 políticas de Estado. ¿Cuáles son estos objetivos del SINAPLAN? Primero es orientar y definir métodos, ojo, procesos, instrumentos para articular e integrar en forma coherente la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y los planes nacionales. Entonces, vamos a ir recapitulando. Primero, definir métodos e instrumentos. 1. 2. Promover y articular los programas de fortalecimiento de capacidades para el planeamiento estratégico. 3. Procesos y acciones para el seguimiento de la gestión para los resultados de mediano y largo plazo.
Promover la cooperación y acuerdo entre los sectores públicos y privados en el proceso de formulación de los planes estratégicos. Promover la formulación de planes estratégicos, programas y proyectos con visión prospectiva de mediano y largo plazo. Y evidentemente, construir la visión de futuro, que ésta sea de manera participativa, compartida, en el marco de los objetivos y planes estratégicos. Entonces, esta diapositiva nos da elementos claves. Primero, instrumentos para articular. Segundo, generar capacidades. Tercero, tenemos que hacer seguimiento a nivel de objetivos, a nivel de indicadores, de los resultados de mediano y largo plazo. Otro, generar acuerdos de cooperación entre los diferentes actores importantes del país, tanto a nivel privado como a nivel público. Lo otro, miren, acá hay un tema que es un poco ir resaltando. Promover la formulación de planes estratégicos, programas y proyectos con visión prospectiva. Ojo, entonces los proyectos no solo responden a una lógica del invierte P en el cierre de brechas, sino tiene que mirar el desarrollo a futuro. Entonces, con programas y proyectos en el marco del planeamiento estratégico, porque eso sí nos va a ayudar a entender de mejor forma cuáles son los conceptos básicos para el tema de desarrollo. Porque, como les decía al comienzo, la planificación no puede solo suscribirse a un tema de proyectos, sino tiene que mirar el territorio a nivel no solo de servicios, sino también cómo ordenamos el territorio. Buscamos las potencialidades, las alianzas estratégicas con hermanos países, el fortalecimiento de las regiones, el proceso de descentralización, todo eso pasa por planificación. La planificación debe ser ponderada y ser la más importante del país. Mientras esta no sea parte prioritaria, entonces vamos a tener siempre problemas de desarrollo, los indicadores de brechas no siempre van a ser los que queramos. Segundo, no va a haber fortalecimiento de los territorios en materia de desarrollo. Entonces, es importante mirar los objetivos del SINAPLAN en materia de desarrollo. Otro punto también tenemos, como el órgano rector, es el CEPLAN. Entonces, ya lo hemos indicado, el CEPLAN es el ente rector, es la entidad altamente especializada, técnica especializada, que ejerce la función de ser el órgano rector que orienta y coordina el Sistema Nacional de Planeamiento, que tiene como fin supremo orientar el desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y de gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho. Yo aquí me detengo porque creo que es hacer un alto, porque si bien es cierto, el CEPLAN es la entidad que va a marcar el proceso, el despliegue a nivel de instrumentos y todo lo demás para la planificación, yo considero que también debería tener un asiento en esto los gobiernos regionales a través de los gerentes de planeamiento, porque este órgano rector tiene que tener una ancha base. Al interior, que se pueda generar una condición más de directorio, está bien, pero necesitamos construir instrumentos de manera participativa con los gobiernos regionales, porque también hay que reconocer que existe experticia, conocimiento en temas de planeamiento y que no debe ser soslayado por el ente rector. Al contrario, debe ser sus principales elementos motores para la generación de más instrumentos. Porque a veces ya sabemos que las políticas, los instrumentos, tienen que ser tanto de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo en su proceso de construcción. Hay que ir escalando las experiencias regionales para convertirlas en política de desarrollo, en políticas que nos permita, sobre todo, la máxima de todas, mejorar el bienestar de la población. ¿Y cuáles son, pues, las funciones del CEPLAN? Primero, conduce el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada del futuro país, Segundo, elabora y presenta
el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, mira, yo trabajo en planeamiento, de repente alguien puede decir que yo a ver, ¿cómo lo planteo? ¿Cómo lo manifiesto? Nosotros acá en el gobierno regional, como un ejemplo, en la formulación de nuestro plan de desarrollo del instrumento mayor, no lo hemos hecho solo en la capital, solo en el gobierno regional, convocando a los alcaldes, convocando a los actores más importantes. No, está bien, hay que hacerlo. Pero hemos bajado a las provincias, porque también es importante conocer cuál es la experiencia, cuáles son las potencialidades, no de los representantes, digamos, que vienen 3 o 4 al Cusco, a la ciudad del Cusco, sino de la representación mayoritaria de la población. Vale, si tenemos participación en estos talleres de 30, 40, 50 personas, y no en la región de la provincia de Calca vienen 4 y esos 4 se rogan la representación del total de la población. No, al contrario, yo creo que ahí el CEPLAN tiene que abrir un poquito y dar una participación y generar debates al interior del país, con una mayor representación de actores que tienen mucho que decir en materia de desarrollo, porque la planificación no nace con CEPLAN, y eso hay que decirlo, claro, no nace con CEPLAN. La planificación tiene una trayectoria mucho más atrás, desde el 62 y de repente mucho más atrás, es lo que se ha manifestado y lo que está registrado. Pero siempre el ser humano por naturaleza tiende a programar eventos. Y a nivel institucional también ha habido esfuerzos importantes que hay que reconocerlos y ponderarlos. Entonces, creo que la formación de planes estratégicos de desarrollo nacional tiene que ampliar la base de participación, sobre todo en los gobiernos subnacionales, de tal que eso le da una legitimidad y un reconocimiento en su participación. Si yo me siento identificado, también per se hay un nivel de compromiso en su implementación. Entonces, esa es una recomendación en todo caso para CEPLAN. Lo otro que es importante mencionar dentro de las funciones del CEPLAN tiene el de asesorar a todas las entidades del Estado en la formulación, el seguimiento y evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo. Y acá también tenemos que hacer unas meas culpas. Por ejemplo, ha habido mucha cultura, o poca cultura, perdón, de la evaluación y seguimiento a las propuestas de desarrollo, a las políticas, a los planes. Tenemos un país donde actualmente ya tenemos una cultura de repente de indicadores. Yo puedo tener una experiencia maravillosa. Ya yo he hecho tal cosa, he hecho capacitado, hemos invertido tantos recursos, ya ha habido participación social, pero si el indicador me muestra que es permanente igual o peor, entonces esa experiencia es un fracaso. Entonces, para poder medir el cumplimiento de los planes, tenemos que tener indicadores de base para ver su proceso de evolución, porque sabemos que los planes de desarrollo son dinámicos, no son estáticos, no se aprobó y acá 40 años, no, hay que evaluarlos permanentemente, su nivel de implementación. Y algo que también tenemos que decirlo es que estos planes de desarrollo, si bien es cierto, el actor más importante en el proceso de implementación es el Estado, pero eso no significa que la sociedad civil también participe en su proceso de implementación, porque este plan es la conjunción entre la visión del Estado y la visión de la sociedad en general, porque de eso se trata, no es un plan solo, en todo caso sería un plan de gobierno, ¿no? Y los planes de desarrollo no es un plan de gobierno, es un plan concertado tanto del Estado como sociedad civil. Y lo otro que también es importante es que no solo el seguimiento, sino yo incluso incorporaría un nuevo concepto, monitoreo. O sea, seguimiento, claro, cortes de tiempo y evaluación de resultados, pero el monitoreo es también conducir el proceso de planeamiento a través, obviamente, de plataformas informáticas para el seguimiento de indicadores. Entonces, yo creo que las funciones de ese plan tienen que escalar en esos términos. Y cuando hablamos de esta articulación política y todo lo demás, tenemos que entender que hay también esta debe estar más adelante, sin embargo le he puesto acá adrede, porque lo que yo quiero entender es que muchos de nosotros a veces confundimos los temas de política. Y política de Estado, tenemos 35, lo he ido mencionando, y que es aprobada
en este caso por la presidencia del Consejo de Ministros, con la participación de muchos actores de tanto Estado como sociedad civil, a través del foro de la participación. Y la política general de gobierno, ¿qué cosa es? Es la política que establece el que asume la función de gobierno, ¿ya? Y que esta política general de gobierno es expuesta ante el Congreso de la República. La debe exponer el presidente, pero normalmente la expone ante el Consejo de Ministros, lo expone en este caso el presidente del Consejo de Ministros. En su momento lo expuso Bellido, en su momento para explicar cuál va a ser la política general de gobierno para un periodo de 5 años. Y la política de Estado es aquella que trasciende los periodos de gestión. Entonces, hablamos de 5, 10, 15 años, dependiendo del nivel de implementación, ¿no? Y siga siendo vigente. Y obviamente viene un tercer nivel, las políticas nacionales. Son las políticas que generan los propios ministerios, los propios sectores, para implementar la política general de gobierno, para implementar las políticas de Estado en el marco de un proceso supranacional, que es la Agenda 2030, la OCDE en su momento, y más arriba también dando el contexto. Para finalmente tener también las políticas regionales y locales, que también nosotros, al ser el gobierno regional un segundo nivel de gobierno, ojo, no somos una mesa de partes, no somos los administradores, sino es una instancia de gobierno que decide y toma decisiones de orden político, también tiene que tener sus propias políticas, tantos territoriales, porque sabemos que cada lugar tiene una heterogeneidad, tiene una diversidad tecnológica, una diversidad étnica, cultural, el cual nosotros nos tenemos que marcar. Entonces, este alineamiento de políticas es necesaria e importante, porque como decía al comienzo, y lo vuelvo a repetir, no somos un país dentro de un país, somos un país unitario y necesitamos alinear las políticas, ¿ya? Por favor, si en la plataforma, Darcy, Cecilia, hay preguntas, hay algunas consultas, por favor, me las ponen para ir respondiendo y para ir ampliando si fuera el caso. Ahora, cuando nosotros hablamos ya un poco más de la articulación de las políticas, siempre vamos a ver este gráfico que está en la página de ese plan. Y ahí vemos en el primer nivel las entidades, todas sin excepción, en el país deben entregar productos de bienes y servicios con las características adecuadas. Entonces, lo que estamos poniendo en la parte de azul, que es insumo, actividades, procesos, producto, resultados iniciales, intermedios finales y impacto agregado. Esto, si se dan cuenta, es una cadena de valor público, ¿ya? Entonces, acá no existe ninguna institución en nuestro país que no esté enmarcada dentro de esta cadena de valor. Entonces empezamos por la parte de abajo. El primer instrumento importantísimo y a veces soslayado es el POI, que establece las actividades operativas, vale decir, actividad presupuestada a implementarse, programada y ejecutada, evaluada, refrendada y nuevamente evaluada para el cumplimiento de la misma. Entonces, esto es un primer nivel de la planificación muy importante. Y acá tenemos que decirlo con las 4 letras. Acá muchas veces no lo hace en otros gobiernos regionales o gobiernos locales, no lo hacen, digamos, las personas idóneas, sino a veces se le dan al personal de apoyo para que realice la actividad. Nosotros acá en el gobierno regional le hemos dado mucha fuerza al apoyo. Es un instrumento clave y muy importante porque nos permite financiar cada una de las actividades programadas. A un primer inicio, por ejemplo, tenemos que entender 2 cosas. Tenemos que entender una cosa.
Cuando hablamos del POI, el Plan Operativo Institucional, me acuerdo mucho que tenía una programación, vamos, de como actividades programadas teníamos 14 millones. Y cuando se aprobaba el PIA, teníamos, ¿cuánto? 80 millones. O sea, vale decir que no todas las actividades que estaban en el PIA estaban en el POI. Entonces ahí se hablaba de la consistencia entre POI y el PIA. Entonces cada día debe reducirse más y ser TAS con TAS, porque si no hay actividades que han sido programadas y no estén dentro del PIA, entonces ¿de qué planificación operativa estamos hablando? Por eso es importantísimo, cuando hablamos de programación y ejecución, tiene que ser el 100% del PIA. Obviamente, ya en el ejercicio presupuestal puede haber modificaciones, ampliaciones, anulaciones, pero eso ya es parte de la operatividad del tema del POI. Otro instrumento un poquito más arriba tiene que ver con el Plan Estratégico Institucional, ¿vale? Y acá se recoge lo que son objetivos estratégicos a nivel de resultados iniciales y las acciones estratégicas que tienen que ser los productos. Entonces, en el P ya tenemos productos. ¿Y qué es el producto? Es el bien o el servicio, ¿cierto? Y a nivel de objetivos estratégicos, resultados iniciales, ¿qué es el beneficio de ese bien o ese servicio? Entonces, es importante para todos los efectos que tiene que haber una articulación muy fuerte entre el POI y el P, ¿ya? Más arriba tenemos el plan de desarrollo concertado. Obviamente, el plan, y acá hay que diferenciar mucho, los planes de desarrollo concertado, sean regional o local, no muestran actividades del POI, no muestran, y a veces se confunde. Y acá lo que vemos son acciones estratégicas territoriales, no institucionales, en el tema de los PDCs. Igualmente, objetivos estratégicos de nivel territorial. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros hay que visibilizar qué son acciones estratégicas a nivel institucional y acciones estratégicas a nivel territorial. Por ejemplo, en los planes estratégicos institucionales, los objetivos estratégicos son de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 está asociado a los resultados que genera el bien o el servicio que queremos alcanzar. Y el tipo 2 son objetivos también estratégicos institucionales, pero a nivel institucional, valga la redundancia. Entonces, esto tenemos que ir articulando en esta cadena de valor. Obviamente, más arriba tenemos los famosos PCM, que son acciones estratégicas ya a nivel mucho mayor, que son a nivel ya sectorial. De igual forma, objetivos estratégicos a nivel sectorial. Entonces, acciones estratégicas y objetivos estratégicos. Y tenemos las políticas nacionales, que a diferencia del PDC y de los PCN y el PEN, sí incorpora productos a nivel de servicios, ¿ya? Pero no considera acciones estratégicas, sino objetivos prioritarios, que es política nacional. Y finalmente tenemos lo que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que aquí sí establece que todos los objetivos estratégicos territoriales, sectoriales y prioritarios se concentran en acciones estratégicas y objetivos específicos. Y obviamente estos son resultados intermedios y resultados finales dentro de la cadena de valor público. Y los objetivos nacionales mayores ya son objetivos dentro de la cadena, diríamos, de impacto agregado. Entonces, esto es un poco la lógica de articulación de las políticas y planes del SINAPLAN de acuerdo a la cadena de valor, que son la cadena de resultados, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es graficar esto a nivel de cada actividad. Y ahí los especialistas nos pondrán algunos ejemplos de cómo se va sumando a estas políticas, cómo se va sumando en la implementación de la cadena de valor público. De igual forma, antes de pasar a la siguiente, yo quisiera preguntas, a ver, ¿me ayudan preguntas? ¿Cómo es? Voy a entrar a mi WhatsApp.
Y acá me están sacando las chicas las preguntas. Miren, hay que diferenciar dos tipos de políticas. Uno, las políticas de Estado, como lo había manifestado. Acá hay una pregunta que hace referencia a ello. La política de Estado tiene que ver más allá del periodo de gestión, que tiene que ver como las grandes prioridades. Y ahí tiene que ver con el tema de turismo, con el tema agrícola, pecuario, etcétera, etcétera. Son políticas de Estado que parten de una reactivación económica. Lo segundo es que las políticas de gobierno, ojo, no se ve, la política de gobierno es aquella que expresa la voluntad política de gestión gubernamental, ya, de un periodo determinado. Por eso, ahí viene la pregunta. Y tercero, las políticas nacionales son aquellas que los propios sectores priorizan para su atención, los propios sectores. Entonces, tenemos el tema de turismo, por ejemplo, que es una política sectorial, donde se establece cuáles son los objetivos y para alcanzar esos objetivos, cuál es el cómo voy a ir generando. Entonces, por ejemplo, el PENTUR, que es el Plan Estratégico Nacional de Turismo, es el documento que establece la política de Estado. Ya. Hay otra pregunta también, a ver, para aclarar. Cuando hablamos de políticas, tenemos que ir en nivel. Lo que yo sé que el tema de turismo es una política sectorial, que obedece a una política más agregada a nivel de fortalecer el sistema productivo. ¿Ya? Entonces, las políticas de una u otra manera se van engarzando y se van implementando a través de los sectores. Acá Carito me trae otra pregunta y dice si el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo pertenecen al SIGNAPLAN. Sí pertenecen, ya lo hemos dicho, todas las instituciones del Estado, para empezar, son parte del sistema del planeamiento nacional, respetando su autonomía, sus propias particularidades. Inclusive, en algunas directivas, ellos podían formar incluso sus planes especiales, bajo sus propias metodologías. Entonces, no hay ninguna entidad del Estado que no sea parte del SIGNAPLAN. Ojo, ya, eso que quede claro. Darcy, tenías una pregunta, vamos a leerla, acá nos han alcanzado. Ya está, perfecto. Dice, mis lentes. El Poder Ejecutivo. Exacto, claro que sí. El Poder Ejecutivo pertenece a través de sus diferentes instituciones, pertenecen al SIGNAPLAN. Buenas tardes. En cuanto al tema, una pregunta, ¿cómo se mejoran las políticas, además de las existentes como el Sistema Nacional de Planificación a nivel regional y local, en el contexto dado que actualmente nuestra economía se desarrolla en el ámbito inmobiliario, pero al desarrollar estos proyectos no hay un orden, ya que tenemos, por ejemplo, nuevos caseríos, asentamientos urbanos, urbanizaciones, pero sin los servicios básicos, y cuando ya existen, gracias, Cita, y cuando ya existen, esa realidad genera más gastos, tener que llevar servicios básicos que a veces no son adecuados por falta de planeamiento estratégico y genera exactamente. O sea, lo que tenemos que tener claro todavía son dos cosas. Primero, la idea de generar, digamos, instrumento de planificación es para ordenar el territorio. Tenemos que ordenar el territorio. ¿Y cómo se ordena el territorio? Primero, generando objetivos de desarrollo. ¿A dónde queremos apuntar? Y no solo la planificación es formar un plan de desarrollo, sino también planes de ordenamiento territorial. Tenemos los CDZ, los SOT, etcétera. Hay muchos instrumentos que nos permiten ordenar el territorio en materia de planificación. Y efectivamente,
Yo tengo una experiencia, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, donde había un asentamiento humano que había construido sus viviendas en una ladera de alto riesgo. Entonces, ¿qué hizo Bogotá Humana? A través de su planificación de ordenamiento territorial, pidió a todos los asentamientos abandonarlos. Y les dieron tiempo prudencial, no pudiendo, ahí se vio la fuerza y el poder del Estado en sacar a estas personas y destruir todo lo que habían construido. Obviamente, no solamente destruir el espacio, sino también darle facilidades para otro lugar. En el Perú también se ha dado. Acordémonos del año 2010, si no me equivoco, cuando hubo lluvias intensas, donde se generaron, por ejemplo, inundaciones en la zona de Huacarpá y en la zona sur del Cusco. De ahí lo que hicieron es que el río recuperó su cauce y por donde iba comenzó a inundar viviendas. ¿Qué hizo el Estado? Cogió todas las, digamos, las viviendas, recuperó a la gente, ayudó a los que estaban afectados y los ubicó en una zona mucho más elevada, justo para evitar una nueva catástrofe. Sin embargo, ¿qué hicieron esas personas? Retornaron al lugar. Y el peor error que comete el Estado, y eso hay que decirlo muy claramente, les puso luz, agua, pavimentación, etcétera. Entonces, lo que generó, al final, nuevamente, que la planificación en el Perú no tenga el poder necesario. Entonces, la pregunta dice, ¿hay coordenado? Sí, hay coordenado, pero en la medida que también la planificación tome mayor fuerza, mayor protagonismo, y sea el ente más importante de nuestro país, y después de ello los demás ministerios. Bien, solo para mencionarle a nuestro amigo Hernando Galindo, que me ha acabado de leer en una pregunta, gracias por estar con nosotros, hablaba del tema del turismo, si es una política de Estado. Y acá, revisando la información, tenemos en lo que es competitividad del país, y habla en la política número 18, la búsqueda de la competitividad productiva y la formalización de la actividad económica. Puedo decir que dentro de este rubro encontramos al turismo. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Puede ser uno, a través de la política general de gobierno, que puede considerar como prioritario e importante, y segundo, a través de las políticas sectoriales, donde el ministerio, a través del PEN, establezca como prioritario, y también a nivel regional, a través del PERTUR, que yo entiendo que se ha ido formulando. Economista René. Ahora, acá hay una pregunta muy interesante que dice, ¿cuál es la relación del planeamiento con la nueva ley de modernización de la gestión pública 2030? Ya, lo que yo tengo claro es que dentro del proceso de modernización de la gestión pública hay pilares claves e importantísimos. Uno de ellos es el tema de la articulación de políticas como un primer gran pilar, y eso tiene que ver con la planificación. La planificación debe ser el primer elemento del proceso de modernización de la gestión pública. Si esto no lo tenemos claro, si esto lo soslayamos, entonces, ¿de qué proceso de desarrollo podemos hablar? Sabiendo que las instituciones de Estado son medios, no son fines en sí mismos para alcanzar e implementar políticas. Entonces, yo sí considero, y además, y debe ser así, que la planificación es uno de los grandes pilares y de repente el más importante dentro del proceso de planificación. Bien, seguimos. Acá tenemos un proceso, las fases del proceso de planeamiento estratégico 2014. Y en este 2014, esta directiva que fue aprobada el 2014, tuvo como principio fundamental establecer las normas y procedimientos e instrumentos del proceso de planeamiento estratégico en el marco del SINAPLAN. Entonces acá se establecieron 4 fases. Uno, la fase del análisis prospectivo, la fase estratégica y la fase institucional, y finalmente la fase de seguimiento. Para cada uno ha tenido todo un proceso de construcción.
Entonces ahí ustedes pueden ver en la diapositiva el diseño del modelo conceptual, ¿no? Hay que discutir cuál es el concepto mayor dentro del territorio, cuáles son los elementos motores que van a permitir alcanzar un nuevo escenario a futuro, vinculado obviamente a la identificación y análisis de tendencias, y ello me va a permitir, en función de estos dos conceptos mayores, cuáles son las estrategias a nivel de variables que me permite identificar como aquellos que van a impulsar el desarrollo dentro de mi territorio, y ello mismo obedece también a un diagnóstico de varias estratégicas, y finalmente como la construcción de escenarios. Entonces, este primer análisis prospectivo sirve para comprender el sector o territorio, y cómo ellos se identifican estas importantes tendencias, se seleccionan estas variables, básicamente con el objetivo de construir escenarios, ¿ya? Escenarios que tienen que ver con un escenario tendencial, un escenario óptimo, ¿no? Que normalmente todos queremos alcanzar. Entonces, siempre es importante en la fase prospectiva, que es la construcción de futuro a nivel de escenarios. ¿Ya? De igual forma, en la fase estratégica, se construye el escenario apuesta. El escenario apuesta, se formula la visión, y obviamente algo transversalmente a esto, a nivel de las dos primeras etapas, es la alta participación de los actores que despliegan todo su proceso, digamos, dentro de su particularidad, sea el propio Estado o la sociedad civil. Y de igual forma, los objetivos estratégicos a nivel ya de indicadores y metas, las acciones estratégicas y la identificación de la ruta estratégica. Entonces, identificando el objetivo, cuáles son las acciones en el tiempo para poderlos implementar. Y viene otro elemento, otra fase importante, que es la fase institucional, que se establece, en este caso, la misión institucional, los objetivos estratégicos institucionales, con sus correspondientes indicadores y metas, se identifican las acciones estratégicas institucionales y se construye una ruta estratégica institucional. Se desagregan en ella las acciones estratégicas en actividades que aseguran su ejecución y se vincula con el sistema de presupuesto público. Y algo innovador, diría yo, se incorporó en ese momento la fase de seguimiento, que es básicamente hacer un seguimiento continuo a los objetivos estratégicos a través de los indicadores establecidos, con el fin de retroalimentar el proceso de planeamiento estratégico, así como la anticipación de riesgos y oportunidades. Entonces, esto fue importante, fue clave en todo este proceso de planificación, y como lo puse en el tema del dato histórico de la planificación, esto tuvo un reemplazante, y ese reemplazante fue la Directiva 01/2017 del CEPLAN, donde ya habla del ciclo del planeamiento estratégico, pero para la mejora continua, que establece 4 elementos importantísimos. El uno de ellos, conocimiento de la realidad, que busca comprender, ojo, a cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar. Pero ojo, ¿mediante qué? Mediante un diagnóstico. En este diagnóstico se deben revelar no solo los problemas, sino también cuáles son sus potencialidades, sus necesidades más importantes, ¿ya? Y acá también, en esta parte del conocimiento de la realidad, hay que conocer las brechas de infraestructura y de acceso a los servicios públicos de calidad que deben ser cerradas para mejorar su calidad de vida. Las intervenciones de actores que operan en el territorio, sea público, privado, etcétera, y todo esto debe conllevar a un análisis, ya que se obtiene de una imagen real del territorio, donde se reconoce y valora la diversidad de las realidades locales. Entonces, esto es importantísimo, nos permite un adecuado diagnóstico de nuestro territorio. El segundo elemento es el futuro deseado. Entonces, el futuro deseado es identificar propiamente cuáles son las aspiraciones que tienen las personas,
cuál es ese análisis del futuro en el cual se debe definir la imagen de ese territorio deseado. Entonces, acá lo importantísimo es determinar básicamente el análisis del futuro. Ese es el elemento motor, análisis del futuro. Y acá obviamente hay que identificar tendencias, oportunidades, riesgos, escenarios contextuales, escenarios disruptivos, vale decir, aquellos que van a configurar un cambio abrupto, ¿no? Cuando hablamos de disruptivo, nos referimos a cambios que lo esperábamos, pero que al final han cambiado todo el comportamiento de la sociedad en general, de las personas. Por ejemplo, es el tema del celular. El celular es un instrumento disruptivo, porque me acuerdo en la época todavía de los 80, tener un celular era pues del barrio, de la comunidad 1 o 2, era carísimo, era muy... Pero ahora, el día de hoy, es un instrumento tipo tatuaje. Si no lo tienes, no existes. Entonces, se ha convertido en un elemento que nadie puede estar sin celular. A ver, quiten el celular al compañero, se llama juicio, porque se ha convertido en un instrumento de primera necesidad. Entonces, ese es un escenario disruptivo. Y lo otro también es generar e identificar cuáles son las alertas tempranas que podrían afectar de forma positiva o también negativa, ¿no? La provisión de servicios y obviamente en términos del bienestar de las personas. Entonces, lo que debe también apoyar acá es que la identificación del futuro deseado, ojo, debe representar una situación más favorable que la actual. ¿Ya? Y esto tiene como elemento la alta participación de las personas a partir del conocimiento integral de la realidad y análisis del futuro. Y tenemos finalmente, el punto 3, que son las políticas y planes. Y acá podemos decir que se definen las políticas públicas orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado a través de objetivos prioritarios y lineamientos. Entonces, las políticas sabemos que se reflejan en los planes a nivel de objetivos, indicadores y metas, pero estas tienen que ser claras, alcanzables y acordes con las políticas de Estado. Y acá viene nuevamente el tema de alineamiento, también con las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales. Entonces, actualizar los planes en forma general constituye básicamente la prevención del riesgo de desastres y evaluaciones de simulacros, de eventos que podrían causar pérdidas en el bienestar de las personas. Entonces, las políticas y planes concertados tienen necesariamente, de igual forma, lo vuelvo a repetir por enésima vez, tienen que ser participativos y concertados. Lo otro, finalmente tenemos la fase de seguimiento y evaluación de las políticas y planes para la mejora continua. Y acá lo que podemos decir es que ha habido una cultura digamos, muy poca cultura del seguimiento a nivel de indicadores. Y en este punto se debe recoger y analizar de manera permanente los indicadores de los cuales han sido definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado. Entonces, este es un tema muy importante, ya más adelante los colegas podrán ir desplegando a mayor detalle. Entonces, la formación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional de la Visión al 2050, que ya ha sido aprobado y ya ha tenido una serie de debates y discusiones, ¿no? Y ahora, el 2020, 26 planes de desarrollo han sido concertados, alineándose al Plan de Desarrollo Nacional. Y ahí tenemos antecedentes en condiciones normales. Y acá tenemos algunos elementos claves de lo que es la planificación en términos de la imagen objetivo del territorio y mucho más allá, que tiene que ver con el despliegue de lo que es la visión nacional de nuestro país. Y tiene que ver, uno, con la prevención ante riesgos y daños, la gestión sostenible, empleo digno para todos, deberes y derechos de una sociedad democrática, Estado transparente, descentralizado y sin corrupción. Y acá tenemos lo que es la hoja de ruta y la construcción de la visión del Perú a 2050. Tenemos, y esto no ha sido de un día para otro, sino ha tenido, de acuerdo al informe CEPLAN
y algunos participantes. Tenemos aproximadamente 91 espacios de diálogo que se han generado, 24 departamentos y el Callao, más de 4.600 participantes, más de 3.300 encuestas. Entonces, como lo digo, y no es que me quiera contradecir, pero creo que la participación, en el Cusco tenemos una participación aproximada de más de 3.000 personas, y a nivel nacional debe ser mucho más. O sea, con esto no demerezco el trabajo de ese plan, pero hubiera sido interesante que amplíe la base de la participación. Y ahí tenemos todas las hojas de ruta que se han ido realizando. Y acá tenemos, por ejemplo, desagregando el contenido de la visión de Perú 2050. Uno, las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena. Y acá hay 6 temas. 6 temas. Uno, condiciones de vida de la población, valoración de la diversidad social, igualdad de oportunidades, accesibilidad a la población a salud, accesibilidad a la población a viviendas dignas y accesibilidad de la población a espacios públicos, seguros, deportivos, recreativos y culturales. Miren, en esta parte mi idea no es desagregar y explicar un poco más. Lo que quiero que veamos acá es cómo se articula la visión del Perú a 2050 con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Y dentro de los temas que congrega este primer elemento importantísimo de las personas, tenemos a unos subtemas. Y la población que tiene que ver con salud, tiene que ver con educación, tiene que ver con diversidad social, con el tema, sobre todo con el tema educativo, ¿ya? Igual con el tema de viviendas. Entonces, y ahí tenemos cuáles son los subtemas y cada uno obviamente tiene que desagregarse a nivel de indicadores. De igual forma, en la gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático, tenemos la gestión sostenible del territorio, el estado de la mitigación y adaptación en los efectos del cambio climático y la gestión eficiente de desastres naturales, igual sus subtemas, y cómo esta gestión sostenible se viene articulando a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos al tema de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, etcétera, etcétera. Igual el punto ejes de la visión del Perú 2050, eje 3, desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza, tenemos 3 temas, crecimiento de la economía, conectividad del territorio y formalidad del trabajo. Están los subtemas y también cómo estos se van alineando al objetivo de desarrollo sostenible. Lo que nos está diciendo es que como Perú, sí nos estamos articulando a una lógica de la Agenda de Desarrollo 2030. El cuarto eje, que es la sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre de temor y de la violencia. Tenemos el Estado de Derecho, democracia, acceso a la justicia, integración económica del país con el resto del mundo, soberanía de Estado, promoción de la identidad nacional, consolidación del sistema de partidos políticos, incidencia de la violencia, prevalencia de actividades ilícitas. De igual forma tenemos ahí el cumplimiento del Estado de Derecho, subtemas, ¿ya? Que tiene, y de igual forma como estos se vienen alineando al objetivo de desarrollo sostenible. Igual acá tenemos en el eje quinto, Estado moderno, transparente y descentralizado, que garantice una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin paramilitarismo. De igual forma, tenemos los temas, y ahí es incidencia de la corrupción. Y ahí tenemos estado de sobornos a fondos públicos, percepción de la población respecto a la corrupción, incidencia del poder público en beneficio privado. Entonces, y esto cómo se va alineando también a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, lo que he ido desagregando en realidad es la visión del Perú a 2050 y cómo estos se vienen articulando a los objetivos de desarrollo sostenible. Y a la vez, cuando formulamos el plan de desarrollo nacional concertado, también tenemos que ver cómo nos vamos alineando, digamos, a estos objetivos, a estos ejes, porque la idea es cómo nos engarzamos como país, como territorio, a cada uno de estos objetivos y cómo lo vamos implementando. Porque imagínense que nosotros como región Cusco, o región Apurímac, o región Ucayali, región Lima, no miremos estos grandes objetivos
grandes temas que se vienen tocando a nivel país, y pasa los 20 años y se tengan que informar de los avances del cumplimiento de estos objetivos, no habremos avanzado nada. Por eso es importante mirar con detalle este proceso, ¿no? Entonces, ya resumiendo, lo que tenemos que tener claro todos los planificadores de nuestro país es que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es el principal instrumento de planificación del desarrollo a largo del país. Y en esto, en su estructura interna, se compone de lineamientos de política, objetivos, prioridades, metas y acciones de orden estratégico. Se desarrolla con horizonte temporal a 2050, con metas para evaluar al 2030 y 2040. Y su formulación se estructura sobre los objetivos nacionales. Entonces, estos 5 objetivos nacionales son también los que se refrendan en cada uno de los temas que hemos ido tocando. De esta manera, he concluido en realidad con la presentación correspondiente al módulo 1, sesión número 1. Entonces, ahora sí, dejo en manos de Darcy para las preguntas y respuestas. Bien, muchas gracias. Gracias a todos. Ha estado con nosotros el economista René Bonet con el tema del Sistema Nacional de Planeamiento. Como les dijimos, mil disculpas por el día de hoy, por el tema de la plataforma. Sin embargo, entre hoy y mañana, más tardar, se va a solucionar el tema. La manera de comprobar el trabajo de hoy es que entren al link donde dice prueba de entrada, también pongan la asistencia, entren, hay un link que dice asistencia, llenen el link de asistencia, y también les hemos colocado un enlace del grupo WhatsApp para que cada uno se una a ese grupo. Todas las coordinaciones las vamos a hacer a través de ese medio. Por el día de hoy, mil disculpas si no hemos podido contestar a todas las preguntas. Nos han venido un montón de preguntas, como ya les hemos dicho, se han integrado por diferentes plataformas a este primer curso, ¿no? Primera unidad del módulo 1, como lo ha dicho el economista René, y agradecerles nada más por vuestra participación el día de hoy. Mañana ya tenemos otro tema también en referencia al módulo 1. Esperamos su concurrencia. En cualquier momento vamos a estar. Yo le voy a dejar ya en uso de la palabra una vez más al economista René Bonet para que ya pueda despedirse de este curso y darnos las últimas indicaciones. Conmigo ya será hasta el día de mañana. Bien, acá tengo una pregunta. Dice, ¿cuánta legitimidad, concertación y articulación intergubernamental pueden tener un plan de desarrollo concertado si el CIER registra solo 4 planes de desarrollo provinciales vigentes y actualizados? Miren, para empezar, lo he ido manifestando. Todo proceso de planeamiento, de formulación de planes, tiene que tener participación tanto de Estado como de sociedad civil. Primero. Segundo, el CIER es un instrumento de recopilación de información. Ya se tiene información. Ahora, una vez que se formula el plan de desarrollo nacional concertado, digamos, puede ser Cusco 2021, 33, o puede ser de Apurímac, de Arequipa, de cualquier región, todos los planes que van a iniciar su proceso de formulación tienen que considerar esto, el instrumento mayor a nivel de su territorio, y de su territorio tiene que estar articulado al nivel nacional. Entonces, cuando puede registrar 3 o 4 planes, porque seguramente hay mucho más, el que registre no significa que solo de ellos nos vamos a articular. ¿Por qué? Porque en el proceso de participación de los planes participan los gobiernos locales y esos también hacen referencia a sus documentos. Entonces, lo que pasa es que el CIER es un instrumento de recopilación de información, de registro de instrumentos, de planes, pero el que no esté no significa que no haya sido considerado, o si no está considerado, debe articularse también en su proceso de formulación, porque esa es la idea. El proceso de planeamiento no es estático, es dinámico, y lo que hacemos es que todos los actores participen en cada una de las fases del ciclo que hemos ido mencionando, tanto en la parte de
conocimiento de la realidad, que viene a ser con el tema del diagnóstico, el tema del futuro deseado, con las aspiraciones, el tema de políticas y finalmente de seguimientos. Esa es la cadena, ese es el trabajo, y los gobiernos locales participan de manera activa. Ahora, en el caso que los gobiernos locales no participen, entonces no sería un plan, pues, sería simplemente una consulta general. Y ese plan en eso ha ayudado a, digamos, a pautear todo el proceso de planificación en cada una de estas etapas, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta más, chicos, chequen el WhatsApp, por favor. Bien, muchísimas gracias. Ha sido para mí realmente un gusto poder compartir un poco la experiencia acá en Planeamiento, y también a cada uno de mis colegas que ya se están preparando para los días subsiguientes, obviamente pidiendo la disculpa del caso con el tema de la plataforma. No esperábamos una participación masiva. Bueno, sin embargo, bienvenida sea, y nosotros daremos lo mejor de nosotros. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga.